En mi juventud, allá en 1981, un amigo muy querido murió de SIDA. En ese entonces esa era una enfermedad misteriosa que era una sentencia a muerte. Que muriera él y su pareja fue duro para mí, pero no extraño, porque en ese entonces yo creía que ese era el precio que pagaban los gays por su orientación sexual. Más adelante recuerdo las imágenes de la visita que hizo la princesa Diana de Inglaterra a enfermos de SIDA en un hospital en Inglaterra. Eran imágenes de hombres excesivamente delgados y con unos semblantes grisáceos y unas miradas ausentes y tristes que me conmovieron muchísimo, pues me recordaron a mis amigos y me hicieron preguntarme cómo habría sido para ellos vivir esa enfermedad. Hoy me pregunto por qué el virus o la enfermedad nunca fueron un temor que me asaltara cuando yo supe que mi hijo era gay. Probablemente yo confiaba en que él no sería promiscuo, otra condición adicional a la preferencia sexual para adquirir uno el VIH o el SIDA. Solo hasta que resolvimos hacer estos episodios, recordé de nuevo a mis amigos y me sentí motivada a buscar informarme sobre el tema para poder prepararme para hacer una entrevista inteligente. Fue durante esos procesos que me encontré con que gracias a años de investigación médica, todo ha cambiado y se hizo evidente para mí mi total ignorancia sobre el tema. Tal vez esto último es lo que más me ha motivado a traer el tema a ustedes, porque creo que así como me sucedió a mí, es probable que muchos de ustedes desconozcan sobre el tema. Soy Juanita de Francisco y tengo un hijo gay. Hola, esto es Matices, un podcast dirigido a padres y madres de personas diversas en cuanto a la orientación sexual y la identidad de género. Este es un espacio diseñado para ayudar a comprender los caminos que recorren las familias de personas LGTBIQ+. Me llamo Christian Barnes y mi voz es una herramienta para que quienes nos escuchan puedan ampliar algunos conceptos en nuestros contenidos. Hago aportes a esta conversación. Es decir, que meto la cucharada, usando mis experiencias de vida y mis conocimientos como una más de tantas personas de la comunidad LGTBI. Esto es Matices. Nos encanta que nos acompañen. Jorge es nuestro invitado de hoy. Una persona que fue capaz de dar un triple salto mortal en su vida profesional y pasar de ser diseñador gráfico a director ejecutivo de la Fundación Planeta Amor, una organización que desde 1994 ha estado dedicada a trabajar en favor de la niñez y la adolescencia de personas infectadas o afectadas por el VIH, para mejorarles las condiciones de vida. Antes de vincularse con Planeta Amor hace 29 años, trabajó como diseñador gráfico en varias agencias de publicidad dentro y fuera del país y como diagramador e ilustrador de editoriales. Conversar con Jorge fue revelador para mí y espero que también lo sea para ustedes. Bienvenido, Jorge, qué rico que nos acompañes hoy. Juanita, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo les ofrecí a los oyentes que nos ibas a aclarar esto de infectados y afectados. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, esa primera diferencia es que nosotros ahorita estamos trabajando mucho en prevención con mujeres jóvenes o con maternas que viven con el virus. Hay niños que nacen infectados y los afectados pueden ser sus hermanos o pueden ser menores de edad donde sus padres viven con el virus. Entonces, si bien es cierto, no están infectados, están afectados por el virus de sus familiares. Pueden igual recibir rechazo, discriminación, maltrato por el solo hecho de tener familiares que viven con el virus. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, Jorge, que me lo comentabas la primera vez que te conocí a ti, y la verdad que ese día me sorprendí. La diferencia entre el VIH y el SIDA.
Porque uno como que asume que eso es lo mismo. Cuéntanos un poquito cuál es A la ver, diferencia. mira, yo pienso que la historia misma del VIH, de la infección, cuando en el 81 empezamos a ver los primeros casos y empezaron a salir todos estos casos de personas en etapa terminal, se hablaba de personas que estaban con SIDA. La diferencia es que el agente infectante es el VIH, es un lentivirus que poco a poco se va multiplicando en nuestro organismo, va destruyendo nuestro sistema inmune y en la medida que pasan los años, pueden pasar 5, 7, 10 años, y la persona ni sabe que está infectada, lo está transmitiendo, pero si se descuida definitivamente llega un momento, llega a la etapa SIDA. Es cuando su sistema inmune está totalmente deprimido y empiezan a aparecer enfermedades oportunistas. Las enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas son ese grupo de infecciones que ocurren con más frecuencia y son más graves en personas con debilidad del sistema inmunológico, comparados con quienes tienen un sistema inmunológico sano. El primer grupo de las personas incluye a las que tienen VIH. El virus del VIH causa daño al sistema inmunológico y lo debilita, dificultando más la lucha del cuerpo en contra de este tipo de infecciones, que son relacionadas con el VIH. Las infecciones oportunistas relacionadas con el VIH incluyen la neumonía, la infección por salmonela, la toxoplasmosis y la tuberculosis, entre otras. Para las personas con VIH, la mejor protección contra estas infecciones es tomar a diario medicamentos en contra del virus. Estos últimos evitan que el VIH cause daño al sistema inmunológico. Puesto que en la actualidad los medicamentos contra el VIH se usan ampliamente alrededor del mundo, es menor el número de personas positivas que contraen infecciones oportunistas. Volvamos a Jorge y a Juanita. Que indudablemente, por no haber tenido una atención de calidad a tiempo, es mucho más fácil que la persona fallezca. Es más, hoy en día en Colombia se están descubriendo muchos casos de personas en etapa SIDA, cuando no debería ser. Eso ya no debería pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no debería ser? Porque es que pues, la infección de VIH debe ser atendida, o sea, inmediatamente se piense que una persona estuvo en riesgo, la misma persona debería asumir, y además uno tiene muy claro si uno tiene una situación de riesgo o no. Entre más rápido se atienda es mucho mejor, porque obviamente su calidad de vida va a permanecer. Se habla que una persona sin VIH dura 75 años. Una persona con VIH manejada correctamente, con su tratamiento antirretroviral, con su calidad de vida, dura 73. Uno asocia el VIH y el SIDA al homosexualismo. Y antes de que estuviéramos aquí sentados conversando, tú me decías que estos índices alarmantes son en mujeres heterosexuales. ¿Por qué asociamos el VIH y el SIDA al homosexualismo? A ver, primero porque cuando aparecieron los primeros casos, 81, 82, 83, 84, se empezó a decir que además los grupos de riesgo eran las 4 H's: haitianos, hemofílicos, heroinómanos y homosexuales. ¿Y haitianos por qué? ¿Cómo que? Haitianos porque hubo una gran migración en esa época de africanos a Haití, y de Haití pasaron a Estados Unidos y empezaron a aparecer casos de haitianos con VIH y cayeron en el grupo de las 4 H's. Esto está mandado a recoger 100%. Hoy en día, las mujeres casi que son el 50% de los casos de personas infectadas en el mundo. Y estamos alarmados, y yo personalmente creo que le comentaban estos días a los profesionales de la fundación, que estoy alarmado porque nunca hemos tenido tantas mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz en simultánea en la fundación. Cosa que indudablemente nos indica que primero la mujer ha sido descuidada definitivamente, porque no se considera, hoy en día ya no son las 4 H, sino las poblaciones claves. Se habla de trabajadoras sexuales, HSH, hombre que tiene sexo con hombre, personas que consumen droga intravenosa, habitantes de calle o transgénero.
Siempre les digo, en todos los congresos, en todos los foros, en todos los espacios que puedo, digo, ¿y los niños y las mujeres de la fundación dónde están? Y dado eso, están disparados, y creo que no es un caso solo de Colombia, es un caso a nivel mundial. Las mujeres cada vez crecen más y más y más. El ministerio, en un foro que estuvimos hace poco, nos decía que por cada 3 hombres y medio hay una mujer. Como hablábamos con diferentes infectólogos o personas que trabajamos en el tema, que es 1 a 2 o 1 a 1. Definitivamente hay que tener en la mira a la mujer. Hablemos un poquito de prevención. O sea, ¿qué tendría que hacer las mujeres por lo que traes el caso? Pero ¿qué puede hacer uno para prevenir? Lo tenemos muy claro, que se transmite a través de la sangre o a través de vía sexual. Y en muchos casos me ha pasado que las mujeres dicen, no, es que yo me tatué y me infecté a través del tatuaje. El virus muere al contacto con el aire en cuestión de minutos. Okay. O sea, tendrían que hacer esto en serie. Es diferente una persona que consume droga porque se pasa en la jeringa automáticamente, es hueca y tiene sangre viva al interior. La transfusión de sangre, el sello de calidad de la sangre es muy bueno en Colombia. No podemos decir que no haya casos, pero no pasan del 1% de los casos de VIH a través de la sangre. Lo importante es aclarar la cosa, no es de juzgar, sino sencillamente por sangre es muy difícil. Mientras que por vía sexual, sea penetración oral, anal o vaginal, es de altísimo riesgo si uno no se protege. Okay. Hay secreciones del cuerpo como el semen, líquidos vaginales, líquidos preeyaculatorios, con cualquier tejido abierto, con cualquier puerta de entrada al virus, sangrado. La infección es muy rápida, 99% de los casos. ¿Cómo nos prevenimos para no tener VIH? Sí, eso me parece importantísimo, sobre todo que esto es para padres y madres de población LGTBIQ+. Entonces, me parece muy importante que sepan qué pueden hacer. Si nosotros queremos prevenir el VIH en nuestra vida, sea hombre, sea mujer, sea transgénero, sea no binario, sea lo que sea, cada vez que yo tenga una relación sexual, una práctica sexual penetrativa, siempre debe ser con condón. El condón protege al 99% de los casos. Yo no digo nunca el 100%, porque siempre puede haber una puerta. Sí. Pero básicamente la forma de prevenir el VIH es tener relaciones sexuales protegidas. Y no solamente la población LGTBIQ+, sino todo el mundo. Todo el mundo. Pues por eso hoy en día en la fundación tenemos tantas mujeres jóvenes, tantas mamás embarazadas que viven con el virus. Han tenido relaciones. Además, tenemos casos también donde son cero discordantes. El papá no tiene VIH y la mamá tiene VIH. Tenemos que quitar ese mito de que siempre es el hombre el que lleva el VIH a casa. Y la verdad es que cuando tenemos relaciones sexuales desprotegidas, estamos teniendo relaciones sexuales no con la persona solamente, sino con toda su historia sexual. Claro. Nunca María me va a decir, es que Jorge, mira, yo estuve con 3 personas antes y con 5 mujeres y con 4 hombres y con... Nunca. Siempre yo también le voy a decir a María o a Pedro o a quien sea, eres la persona de mi vida. Nunca sabré el pasado sexual real de nadie. Y ahí puede estar. Ahí. Es que se acuesta uno, por decirlo de alguna manera muy coloquial, con el pasado sexual de la persona. Claro. Bueno, Jorge, prevención y tratamiento, o sea, si descubre uno que está infectado. Mira, lo que se dice hoy en día, antes se hablaba que había que esperar un poco carga viral, el examen de carga viral, que era número de copias del virus en el organismo. Y 2, que el sistema inmune hubiera bajado a tal nivel. Se hablaba primero de 500, ahora de 200. Hoy en día, si una persona se le hace una prueba de VIH, casi que al día siguiente debe estar tomando medicamentos antirretrovirales. E inmediatamente la persona tenga
medicamento antirretroviral, control médico permanente, exámenes de control, el virus baja muy rápidamente y se vuelve indetectable. Incluso se habla de que indetectable es igual a intransmisible. Aquí debemos aclarar dos términos: carga viral y terapia antirretroviral. La carga viral es la cantidad de VIH medida en un volumen de sangre. El objetivo es reducir la carga viral hasta hacerlo indetectable, es decir, reducir la cantidad de virus de la sangre de tal manera que no se pueda detectar en una prueba de laboratorio. Para las personas que viven con VIH puede ser muy útil conocer su propia carga viral, porque esto les indica que también están funcionando los medicamentos contra el VIH. Y ahora, terapia antirretroviral. Es este tratamiento que consiste en una combinación de fármacos que suprime la replicación del virus VIH. Se llama terapia antirretroviral de gran actividad, o en sus siglas TAR o TARGA. Se utiliza una combinación de fármacos que aumentan la potencia y reducen la probabilidad de desarrollar resistencia. Estas terapias reducen la mortalidad entre las personas infectadas con VIH y mejora su calidad de vida. Los beneficios también incluyen la prevención de la transmisión del VIH mediante la supresión de la replicación del virus. Esto está definido también por la expresión I igual I. Indetectable es igual a intransmisible. Ahora volvamos a Juanita y a Jorge. Si yo tengo una carga viral indetectable, no transmito el virus si tengo una relación sexual desprotegida. Obviamente hay tres cosas que hay que tener claras. Uno, que la persona esté diciendo la verdad, que tiene una carga viral indetectable. Claro. Dos, que conozca el pasado sexual de su pareja, Sí, eso es porque muy complicado. también es muy complicado. Y tres, que tenga carga viral indetectable en el último examen, pero que lleve su tratamiento claramente, que se lo tome todos los días, que no abra una puerta para que el virus se dispare en 1, 2, 3 o 5 días que dejó de tomarse el medicamento, porque existe el riesgo. ¿Qué especialidad médica es la que trata el VIH? Los infectólogos. Infectólogos. Que además yo diría que a raíz del VIH fue que aparecieron. Incluso cuando nosotros empezamos en la fundación, no existía la infectología pediátrica. Nosotros tuvimos en aquella época, creo que habían 5 infectólogas pediatras, infectólogos o infectólogas en Colombia. Oigan, ¿y qué significa la palabra infectólogo? Bueno, yo les voy a contar. Los infectólogos son médicos especialistas que son encargados de tratar a aquellos pacientes con enfermedades infecciosas generadas por cualquier microorganismo, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, un hongo o la infección en paralelo por 2 o más tipos de enfermedades. Les cuento un dato curioso. En Colombia, la Asociación de Infectólogos se fundó en 1987 y actualmente cuenta con casi 900 miembros en todo el país. Volvamos a la conversación de Juanita y Jorge. 5 para todo el país. Y dentro de lo que vimos también en estos días es que no hay profesionales de la salud especializados, ni expertos ni infectólogos. Lamentablemente, por los pocos retribución que tenga para poder vivir con dignidad, un médico que le dedica, un infectólogo pediatra tiene que ser primero médico, después pediatra y después infectólogo. O sea, son casi que 3 especialidades. 14 años de su vida para salir a ganarse 2 pesos. Entonces también es muy complicado. Entonces, lamentablemente, el factor humano está haciendo una falencia. Y otra cosa que me gustaría mucho hablar y que lo estamos viendo en este momento es que, si bien es cierto, la transmisión materno-infantil se puede prevenir. La mamá toma medicamentos antirretrovirales, la prueba se la recomienda el médico. Por lo general, las mujeres que están embarazadas siempre aceptan hacerse la prueba, toma medicamentos antirretrovirales.
al parto debe llegar indetectable. Si llega con pequeña carga viral, debe tener parto por cesárea, debe tener profilaxis con antirretrovirales inyectados 3 horas antes del parto, y el bebé antes de las 24 horas debe tomar medicamentos antirretrovirales. Se llama acidobudina y es oral. No la hay ahorita. Quería hablar de ese tema porque creo que es álgido en este momento. Me parece muy importante saber si estos temas o qué tan fácil es hablar de estos temas en los colegios, Jorge. Pues mira, no es fácil. No solamente para los niños, sino para los padres de los alumnos. La verdad es que tú sabes que hay muchos padres, y es respetable su forma de pensar o percibir eso, pero que no quieren que hablen de sexo en el colegio, ¿no? Sí. Lo respeto, no lo comparto. Porque desafortunadamente, y lo que también hemos visto en las mesas de trabajo, es que si no educamos sobre sexualidad en la adolescencia, incluso se debería empezar en la infancia tardía, después es tarde. Después de que tienen una práctica sexual, ya la puerta está abierta. Estamos trabajando muy fuertemente. Nos ha impresionado eso también en este año, que nos han llamado colegios donde les ha tocado la puerta a adolescentes infectados. Y no saben cómo hacer. Y claro. no tienen información. Y quedan con los pelos parados. ¿Qué hacemos? ¿Lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? ¿Lo rechazamos? Hasta el momento que yo sepa, los han aceptado. Pero definitivamente lo que nos piden es, primero, por favor, capacitemos a los profesionales. Sí. A los profesores, a la enfermera, y a la psicóloga, y a la trabajadora social. Es una manera de fortalecer el colegio. Y después educar a los alumnos. Tenemos ahorita para el año entrante un colegio que tiene 250 profesores. Nos pidieron que se los capacitamos. Estamos tratando de ver, porque económicamente también es mucho esfuerzo para la fundación y obviamente requiere profesionales y tiempo, claro, y todo. Claro. Pero obviamente lo vamos a hacer. No sabemos exactamente cómo vamos a hacer con los recursos. Y son cerca de 700, 800 alumnos que vamos a capacitar. Que no los podemos capacitar en grupos de a 100. No, tienen que ser grupos pequeños para que realmente haya un conversatorio y una retroalimentación y se atrevan a hacer las preguntas pertinentes. Si son grupos muy grandes, preguntan 2 o 3, pero los demás se quedan. Y esa era una pregunta que te iba a hacer. ¿La gente avisa que está infectada o que está enferma? Pues mira, ¿o eso produce miedo y más bien resuelve guardar silencio? Yo pienso que para los papás que lo han hecho, los encuentro muy valientes, porque sabemos que el estigma y la discriminación en cualquier sitio, en la comunidad, en la familia misma, discriminan a las personas que viven con el virus. Incluso cuando nosotros empezamos la fundación, que eran niños huérfanos, porque sus padres habían muerto de VIH, no había medicamentos antirretrovirales, y se fueron quedando institucionalizados hasta que dijimos, no, esto no puede ser, porque un niño institucionalizado y menos un preadolescente funciona metido en una institución. Y empezamos a buscar la familia extensa, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos mayores, y eran los primeros que discriminaban por desconocer el manejo cotidiano del VIH. Hoy en día, pues, ya estas familias lo tienen claro, lo reciben, los aceptan todo, pero hoy en día sigue habiendo mucho estigma, mucha discriminación. Un caso de una mamá que llegó este año, donde yo le preguntaba, ¿tú alguna vez has sido estigmatizada o rechazada, te han vulnerado? No, nunca afortunadamente. Ah, qué bueno, maravilloso. Y empezamos a hablar de su vida, de su experiencia como madre embarazada, como mujer embarazada. Me dijo, bueno, pero a mí sí me pasó una cosa difícil. Y es que a los 8 meses, mi familia se consiguió por allá un señor que yo no sé si era médico o qué era, que me quería hacer abortar. Me tocaba vender mi terrenito para pagarle al tal señor. Y total, siguió la conversación y hubo otras 2 situaciones muy claras donde le han vulnerado sus derechos, pues la gente no tiene claro cuándo le vulneran sus derechos. Al final le dije, bueno, ¿y ahora tu vida, tu familia, ya con el bebé? Me dijo, no han cambiado tanto. La verdad sí nos han acercado. Incluso tuvimos una reunión donde nos invitaron. Eso sí, nos sentaron a una mesa aparte con platos
y vasos de plástico. Para no infectarse. Para no infectarse. El miedo a... Sigue la misma cosa, o sea, sí. lo seguían discriminando, lo seguían rechazando, les tenían miedo. Y eso es el pan de cada día. Revisando, digamos, como preparándome para conversar contigo hoy, estuve hojeando tu página y me sorprendió encontrar que parte de las causas del VIH es la pobreza y el conflicto armado. Era una notica chiquita, entonces me gustaría como preguntarte cómo así, por qué, qué tiene que ver esto con... Pues mira, como yo siempre digo, ¿quiénes estamos en riesgo de la infección? Todos. Pero definitivamente en población vulnerada, por decirte algo, bueno, no quiero nombrar el departamento, pero donde hay guerrilla, narcotráfico, paramilitares, pues obviamente hay desplazamiento, hay maltrato, hay ignorancia, hay pobreza y definitivamente hay desconocimiento de la información. Hemos llegado a unas comunidades donde encontramos que yo lo pensaba, el analfabetismo es altísimo. Entonces una persona que ni siquiera lee, ¿qué información puede tener? Entonces, todo este desplazamiento, toda esta vulneración de derechos, todos estos grupos armados de diferente índole, pues hacen que se genere más pobreza, más desinformación y definitivamente atención en salud y el derecho a la educación, cero. Entonces, pues, no es que queramos asociar el VIH con pobreza, pero cuando hay pobreza, la persona puede estar mucho más cerca, claro. Mucho más, claro. Y otra cosa que me llamó mucho la atención revisando la página de ustedes es la importancia que le dan al uso del lenguaje. Por ejemplo, decía algo así como no hablar de combatir, sino más bien o sea, afrontarlo y hablar de eso de otra forma. Suficientes conflictos tenemos como para que digamos el día de lucha contra el SIDA. ¿Cuál lucha? Conmemoración, en memoria a los que se han ido, en memoria a los que están vivos y están pasando un momento difícil. Pero definitivamente, es más, la palabra que mucha gente utiliza es que es portador del SIDA, además porque ni siquiera dicen del VIH, sino del SIDA. Ser portador es como llevar una carga encima. Entonces, ¿qué vive con el virus? ¿Cuánta gente nos dice es que es un sidoso? Por Dios, es que póngase usted en el papel de esa persona y que oiga que usted es un sidoso. Entonces, el lenguaje pues es parte de la vida diaria y no solo con el VIH, con cualquier enfermedad o con cualquier condición humana, ¿no? Sí, y por ejemplo, muy, muy bello me pareció que el proyecto Bandera que tienen ustedes en este momento para madres que están infectadas se llama Madres Transmitiendo Vida. O sea, es como darle la vuelta a la arepa. Claro, es que además es increíble que hoy en día sigamos teniendo niños que nacen con VIH, porque hay unos factores de riesgo claros y contundentes, los nombré en algún momento, pero es clarísimo que así como todas estas mamás de ahí del 94, 95 han muerto, y por eso también revertimos, los niños ya no pueden estar institucionalizados, tienen mamá. Hay que proteger la calidad de vida de la mamá para que la mamá viva en su grupo familiar con sus hijos. Entonces lo que queremos hacer es que a través de la prevención la madre transmita vida y no VIH, porque es que es muy fácil evitarlo. Sin embargo, hay muchos momentos en que por desconocimiento, por no decir negligencia, los profesionales de la salud que atienden a la materna en X o Y situación no conocen cómo actuar. Ok, terrible. Porque pues si esa es la alternativa que tiene uno, imagínate. Pues yo como diseñador gráfico voy y les doy las charlas de VIH y de factores de riesgo a los profesionales de la salud o de las ciencias sociales, porque además no hay una cátedra en las universidades que hable exactamente por del eso VIH. Dije que hiciste un salto triple mortal. Sigo siendo comunicador.
Cuéntame una cosa, las personas que quisieran profundizar más, que quisieran acercarse a la fundación, ¿cómo lo pueden hacer? Pues bueno, primero visitando la página, que es muy sencillo, www.planetaamor.co, o los teléfonos de la fundación, que también es muy fácil, 310-772-7744. Visitando las redes sociales también, Planeta Amor. Es más, en las redes sociales nos llegan más casos de mujeres o de familias o de padres que buscan información o apoyo, o porque han abortado, porque no tienen conocimiento que pueden evitarle la transmisión a su hijo, o porque ya su hijo ha nacido con VIH y no saben cómo actuar. Entonces las redes sociales también, Planeta Amor, es muy fácil de ubicar. Es una forma de contactarlos. ¿Qué recomendación le darías tú a padres y madres de población LGTBIQ+? Sí, ¿qué quisieras? ¿Qué mensaje quisieras enviarles? Bueno, no, pues el mensaje, como se lo diría yo claramente, es primero que dejemos de estigmatizar a la población LGBTIQ+, porque definitivamente son también, no quiere decir que en Colombia no haya un grupo grande de personas que viven con el virus de la comunidad, pero que definitivamente eso no es exclusivo de la comunidad, y que la verdad, si llegan a encontrar o saben del diagnóstico de un hijo o de un familiar o de un amigo, pues que sencillamente lo hablen, y entre más rápido se hable, primero es un apoyo emocional impresionante para la persona que pueda vivir con el virus, y segundo, entre más rápido tenga atención, más van a poder disfrutar todos juntos con calidad de vida. Entonces, quitémosle esa nube y esa cosa tan espantosa, porque en la medida en que ha sido un mito, un tabú y una cantidad de información equivocada, ha hecho que se vuelva una infección oculta. Y tenebrosa, la volvimos tenebrosa. Es que las imágenes que nos llegaban inicialmente eran tenebrosas, porque realmente eran las personas con muchas infecciones oportunistas simultáneas y un deterioro físico que indudablemente impactaba a cualquier persona. Y lo triste es ver que hoy puede encontrar uno personas en etapa SIDA avanzada con las mismas características, que eso no debería suceder. No, y cuando uno es papá de un miembro de comunidad LGTBIQ+, y sale del closet, lo primero que uno dice es, ay Dios mío, el SIDA, o ay Dios mío, el VIH. Es un fantasma y es un monstruo. Se creó una mala información, y desmitificar los tabúes y los mitos es mucho más difícil echar para atrás en estos casos que... Bueno, pero aquí estamos tratando de... Con solo información clara y veraz, yo creo que lograríamos un cambio. Necesitaríamos mucho más espacios de esto. Ayer hablábamos en la mesa de trabajo de VIH, que se llama, el eslogan es la pandemia olvidada, que en la medida que podamos abogar mucho más, seguramente los casos se reducirían. Mientras que no hay espacios, es muy difícil. Bueno, pues aquí estamos cerrando uno de esos espacios, pero esperamos abrir otros más contigo, seguramente. Muchas gracias, Juanita. Jorge, muchas gracias, muy interesante. La entrevista con Jorge Cerón me dejó muchas más preguntas que respuestas. Fue así como le pedí que me ayudara a conseguir una persona con quien pudiera profundizar más sobre el tema. Y me presentó a Raúl Esteban Valencia, el valiente joven activista que nos acompaña hoy. Espero que esta nueva entrevista los ayude a ustedes a comprender mucho más sobre este tema. Hoy tenemos una persona muy especial que nos va a hablar sobre el VIH y el SIDA. En esta ocasión no lo voy a presentar yo, voy a dejar que él se presente porque me parece reveladora la forma como él se presenta a sí mismo. Raúl, ¿quién es Raúl Esteban Valencia? Juanita, hola, ¿qué más? Y hola a todos los papás y mamás y personas que nos escuchen.
Gracias por el espacio. Yo soy Raúl Esteban Valencia Gil. Disfruto que me nombren Raúl. Soy el cuarto hijo de un hogar sencillo, humilde, donde mi papá fue albañil toda su vida y mamá ama de casa. Soy el producto del amor de esta familia y de todo un proceso. O sea, decir quién es Raúl es hablar de momentos diferentes. Entonces, fui una persona que quizás cuando estaba muy peque me identificaba como una persona homosexual. Luego fui creciendo en este arte del tiempo que va haciendo un montón de cosas en nuestras vidas. Ahora me identifico como una persona no binaria, con orientación pansexual. Y cada día va nutriendo lo que se va configurando de esta persona que habita este mundo. Y como dato, hay plus para que tengan frente al tema. A los 17 años me encuentro con el VIH en mi vida. Me diagnostico a los 17 años, próximo a cumplir 18. Y a partir de este proceso del encuentro con el VIH empiezo a configurar todo un proceso de vida, de aprendizajes, de reflexiones y de familia también, porque mi familia también fue configurándose a partir del diagnóstico. Cuéntanos un poco, Raúl, cómo ha sido tu experiencia de convivir con el VIH. Mi experiencia ha sido todo un proceso. Desde el inicio he tenido como una red de apoyo, cosa que no es igual para todo el mundo, porque la realidad es que muchas personas no cuentan con esa red de apoyo tan importante que es la familia. Entonces, mi proceso ha sido, por decirlo, favorable, poniendo como en paralelo con otros, pero sí es un proceso en el cual me ha tocado ir aprendiendo. O sea, ha sido todo un proceso. Pues imagínense uno diagnosticarse en el 2004, es muy diferente de diagnosticarse hoy en pleno 2024, donde pues estaba en el furor de mucho desconocimiento y el amarillismo total de la muerte, la enfermedad, los temores, toda la recarga de juicios moralistas, de dogmas de fe, un montón de asuntos ahí. Entonces eso hizo que el proceso fuera quizás un poco diferente a lo que puede ser hoy, pero que afortunadamente ese proceso sirve como referencia y facilita un montón de asuntos para entender qué significa o qué puede significar cada proceso de vivir con VIH. Raúl, ¿nos puedes contar un poquito cómo es esa vida cotidiana de una persona que tiene VIH? Juanita, te voy a hablar de dos matices. Está la experiencia de alguien o la forma de cómo puede vivir alguien que es visible, que tiene redes de apoyo y te podría decir es algo completamente normal, tranquilo, sencillo y pues es el ideal, o sea, es el ideal. Pero la realidad de muchas personas no es esta y eso hay que ponerlo claro porque pues esa es una de las fortalezas de ser visibles, que muchos asuntos pueden facilitar, pero la visibilidad también cuesta y también tiene como otros lugares y para muchas personas su día a día, muchas personas el diagnóstico lo que hace es prender alertas frente a temas de autoestima, frente a temas de vínculos, frente a temas de proyectos de vida y se convierte prácticamente en un tema como de zozobra, de miedo, de angustia. Entonces imagínense, y yo les pongo como el ejemplo a cada papá y a cada mamá, como piensen en el momento en el que ustedes fueron jóvenes o estaban viviendo, ¿qué era lo más horrible? ¿Qué era lo peor que podía existir en ese momento? Afortunadamente, gracias a la cercanía que tuve con mi abuela, ella en algún momento me contó, ella me decía, Esteban, porque ella me decía, Esteban, en mi tiempo lo peor era que alguien tuviera sífilis o tuberculosis. Eso era mejor dicho, eso era la apoteosis, que nadie se dé cuenta. Mejor dicho, hasta da miedo ir hasta el médico por eso. Entonces, para que entiendan un poquitico una cercanía frente a lo que puede ser frente a eso, es pensar como en el tiempo en el cual ustedes fueron jóvenes, que estaba ese boom de la sífilis y la tuberculosis. Piensen ahora con el VIH. Es tener el miedo de que los médicos se enteren, de que las familias se enteren, de que el entorno se den cuenta, porque no va a haber un acompañamiento desde qué es lo que está pasando y cómo podemos facilitar o apoyar, sino desde el lugar del juicio. Y el juicio de que lo adquirió sexualmente o que no se cuidó, que es sinónimo de pobreza, o sea, todo lo que puede traer toda la carga de estigma y discriminación frente a ese diagnóstico y frente a esa vida en última instancia. Entonces, yo siempre pongo como ese paralelo que afortunadamente mi abuela me contó y tengo como la referencia para hacerlo, para que
tengan un poquitico de cercanía frente a lo que puede significar. Obvio, eso puede cambiar. Y eso cambia con información, con la misma experiencia de vida, con el acompañamiento médico. O sea, hay un montón de herramientas que hacen que eso sea diferente. Pero eso se logra uno caminando y transitando y equivocándose. Porque obvio, pues ves ahora una persona que habla tranquila, que es quizás con ciertas seguridades y un montón de cosas, pero eso no, así no era al inicio. Pues era totalmente diferente. Yo mucho tiempo de mi vida no lo hablaba con tanta cercanía porque pues como no tenían la cercanía frente al diagnóstico me decían comentarios que no me ayudaban y que me complicaban más como la existencia. Por eso es tan importante consolidar redes de apoyo y siempre he dicho, la primera red de apoyo en lo ideal sería que fuera el médico. Luego la familia sería lo más ideal y después los pares, las personas cercanas, los amigos, un montón de cosas. Pero lamentablemente todo el tema de estigma y discriminación hace que esas redes de apoyo sean un reto consolidarlas. ¿Cómo se comporta nuestro sistema de salud frente al virus o a la enfermedad? ¿Sí tenemos apoyo, sí tenemos un buen sistema de salud para apoyarnos en él? Juanita, hay que tener en cuenta que estamos haciendo este podcast en un momento denso en Colombia frente al tema del sistema de salud, pero lo que hemos vivenciado hasta el momento es que tenemos un buen sistema de salud frente al tema de VIH. O sea, hay unas garantías, obvio, no hay perfección, en este mundo no hay nada perfecto. De acuerdo. Pero sí tenemos un sistema que da cobertura, que da tratamiento, que da todo un sistema integral de tratamiento, que no solamente se limita al médico tratante, sino que hay nutrición, hay psicología, hay químico, hay trabajo social, hay un montón como de asuntos. Y algo pues como que te digo por mi experiencia, es que gracias al VIH y a los procesos en VIH en salud, es que quizás somos el único diagnóstico en Colombia que tiene cobertura integral y programática. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo por mi diagnóstico requiero algo adicional, no tengo que pasar por todo lo que pasa una persona que tiene que ir a un médico, después al otro, con que me lo recete. Mi infectólogo basta, con que lo diga, y ya empieza, y no tengo que tramitar tanto. Entonces, esperemos, hay que esperar. Tampoco hay que llenarnos de miedo, sino ir aprendiendo qué nos toca hacer y cómo vamos aprendiendo de lo que viene. Te hablabas de la parte de salud y hablabas de la parte de información. ¿Cuál es el medio de información que tienen los papás? La radio, el televisor y de pronto la prensa, en algunos casos. Ese es su lugar seguro y el lugar con el cual crecieron para informarse. Y lamentablemente, quien más daño ha hecho en desinformar, en crear imaginarios, en hacer todo un tema de fortalecer los lugares de estigma y discriminación, son esos tres medios: la prensa, la radio y los medios de comunicación. Pues ahora hay unos esfuerzos de algunos medios por tratar de hacerlo de una forma quizás más responsable, pero históricamente son ellos los que han puesto todo el lugar amarillista. Juanita, los medios de comunicación hablan de que se contagió de VIH o de SIDA, cuando realmente el VIH no es un virus contagioso, es un virus infeccioso. Si yo digo que es contagioso, obvio, se me acerca alguien con VIH, qué miedo, tengámoslo a 20 metros, porque me va a contagiar. En cambio, en algo tan básico como que es infeccioso, eso va generando un montón como de, aunque no lo crean, de asuntos imaginarios que van generando como una forma de cómo me comporto con eso que desconozco. Entonces, lamentablemente, los medios de comunicación es la primera fuente que tienen para informarse nuestros papás. Y que es un error, porque muy pocos dicen cosas reales. Raúl, ¿dónde informarse? Ya que estamos aquí con padres y nos estás diciendo esto, ¿dónde se puede uno informar? ¿Nos puedes recomendar algún sitio, algo en donde buscar información de calidad? Juanita, pues todo depende de donde se encuentre el papá que nos esté escuchando. Pues aquí en Medellín yo hago parte de una organización que se llama Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia, o Fundación Raza, que es una fundación que nace con el tema de VIH, pero nos dimos cuenta que el VIH es solamente uno de los tantos diagnósticos que requieren accesibilidad en derechos en salud. Y nos expandimos a todos los diagnósticos, pero a nosotros nos pueden buscar. Incluso somos uno de los grupos de apoyo de personas que viven y conviven con VIH más antiguos del país. Con el tema de padres siempre recomiendo, siempre, a FAUS. FAUS es una organización
muy bella, de acompañamiento, de unas particularidades muy potente incluso, que se han ido expandiendo. Está también algunas en Bogotá, que yo he trabajado con algunas como Ligacida, Repsomos, si dan de pronto con algunos temas. Hay otros interseccionales como GAT, que también tienen buena información, que es con el tema trans. En Cali está Fundamor, está también Turcos, y podría nombrarte por cada parte del país, porque afortunadamente en cada parte del país hay alguna organización o alguna ONG que trabaja temas de diversidad, temas de salud, temas de VIH. Creo que eso es una buena forma de acercarnos a la información. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos, acompañar a sus hijos? Y cuando conversábamos por fuera del micrófono contigo, tú me dijiste una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es ¿qué no preguntar? Me gustaría que elaboraras un poquitico sobre esto, contarles a los padres cuáles son esas preguntas que uno de pronto con muy buena intención hace, pero que sería buenísimo no hacer. Bueno, Juanita, hay algo que yo siempre digo que creo que aplica para todo, y es, muchas de las personas, el único apoyo que requerimos es ser escuchados. A veces necesitamos solamente ser escuchados. Más que nos digan esto, lo otro, es permitir un lugar seguro para hablar de algo que nos está costando. Teniendo esa base de que lo importante es tener un lugar seguro para hablar, a veces en las conversaciones a uno le surgen preguntas. Y hay preguntas con el tema de VIH que realmente no son relevantes y no ayudan para nada. Una de que yo sé que pueden ser, una de esas que yo creo que los papás de pronto puede ser vínculo. ¿Y con quién? ¿Qué importa con quién? Usted va a acompañar en mi proceso, no el con el que yo estuve, que a veces ni está en mi vida ya. Entonces, ese con quién no es relevante. Eso no va a cambiar nada. Otro, ¿cómo? Pues hay 3 formas. Sabemos conscientemente que hay 3 formas de transmisión. La vertical, que evidentemente no fue porque entonces sabrías de tu diagnóstico como mamá o como papá. Entonces, vertical no puede ser. Está la sanguínea, que generalmente se da por transfusiones de sangre o personas que se inyectan drogas, o algunos casos muy hipotéticos pues con el tema de inyección. Y la sexual. Teniendo claro que hay esas 3 formas, para preguntar cómo, pues no te pongas a meterte en terrenos, beta ese, compartir, y espera que la persona vaya en su ritmo. Porque así, como fue un proceso contarte, es un proceso del diagnóstico y no sabemos en qué proceso va. Emprende ese proceso vos, como persona que se encuentra con el diagnóstico porque te compartió tu hijo o tu hija o tu hija. Escucha y acompaña según el ritmo que necesite. Porque entonces, por ejemplo, otra cosa que los papás dicen, ay, yo te acompaño al médico. Pues no sabemos si va a ser nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera cita, donde tenemos dudas también y queremos aclarecerlas solos o solas o soles. Ve a tu ritmo, permite tratar de que esa persona te vaya dando el ritmo, porque hay preguntas que no van a ayudar. O sea, uno entiende, porque mi mamá, hay algo que yo siempre digo, que mi mamá en su armonía de mamá y de forma bonita me dijo, ¿yo qué puedo hacer para cocinar, para mejorar tu salud? Claro, desde su lugar. Y yo le dije, pues yo creo que yo puedo comer todo igual. Es lo que yo le dije. Ella ya después, cuando yo estuve en un momento crítico de mi salud, porque abandoné el tratamiento, ya aprendió todo lo que era el VIH y el SIDA. Porque estuvo en una clínica, estuvo con los médicos y aprendió. Y recordó muchas cosas que yo le comentaba y le decía. Mi papá fue un hombre muy sabio toda su vida. Él me dijo, no serás ni el primero ni el último. Ve al médico, lo que el médico te diga lo haces y listo. Ya, fue lo que dijo. Y cada uno fue acompañando, entonces cada uno iba contando algunas cosas, con mi mamá más frente a mis miedos, con mi papá frente a las necesidades, y contando algunas cosas que desde sus lugares de sabiduría me fueron acompañando. Pero lo importante siento que es, cada ritmo es particular. Entender que para tu persona favorita, tu persona especial, ese vínculo de hijo, de crianza, requiere un proceso. Déjalo que viva ese proceso, acompaña y empieza a vivir el tuyo. Porque tu proceso también como papá y mamá es muy importante. Empieza a informarte, si te gusta la lectura, hay literatura para leer, hay películas para ver, empieza a informarte de una forma sensible de cómo acompañar, a entender ese mundo. Porque tú lo que vas a hacer es entenderlo y acompañarlo, y él lo va a vivir. Y entender que son 2 procesos diferentes, igual de potentes, el de la experiencia,
quien se encuentra con el diagnóstico en su propio cuerpo y quien la convive. Por eso, desde hace un tiempo para acá, se empieza a hablar de las personas que viven y conviven con el diagnóstico del VIH. Porque cada proceso es particular y cada uno de ellos va nutriendo frente a esa respuesta. Yo ahora, en mi trabajo de maestría, me he dado cuenta que la familia es quizás un lugar muy importante, quizás para las personas que nos hacemos visibles. En las investigaciones que estaba haciendo me he dado cuenta que son solo las personas visibles las que tienen esa red de apoyo familiar, las que logran tener esas herramientas para decirlo al mundo y acompañar procesos. Y ahí dices una cosa muy importante, dices varias cosas importantes, pero una me llama mucho la atención y es que también hay que salir del closet, ¿sí? Es una forma de salir del closet y quien logra salir del closet puede tener una mejor calidad de vida. Juanita, el tema de salir del closet creo que es algo que el movimiento diverso nos ha dado para muchos temas, pero también hay que tener, yo como con pinzas de salir del closet porque pues desde mi experiencia, o sea, cuando uno es visible le tiene un costo social, o sea, yo nada más lo decía ayer en un espacio y decía, no hay que ser visible contándoselo a los cuatro vientos. Si lo quieres hacer, válido, bien, chévere. Si lo quieres hacer, pero también le digo al que lo quiera hacer, te va a significar unos asuntos, unos señalamientos, estás preparado, tienes las herramientas, porque yo lo hice sin saber y me tocó aprender en el camino. Ser visible, pues, para ser visible, con que lo compartas a esas personas con las cuales tienes un vínculo muy fuerte, muy cercano, basta. Pero también es válido no ser visible. Hay que entender eso también en el diagnóstico, porque son procesos, entonces no sabemos los entornos laborales, los entornos de vida social, o sea, sabemos que el diagnóstico tiene un montón de asuntos y claro, la idea es naturalizar el hecho de hablar del diagnóstico. Pero la visibilidad cada uno lo va a hacer de sus formas y de sus lugares y de sus procesos. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que para algunas personas ser visible es contárselo solamente a su médico, porque son personas quizás con una vida avanzada en edad, donde pues yo tengo alguien muy cercano que me dice, ¿yo para qué me voy a poner a decirlo? Mi mamá tiene casi 90 años, ¿qué le va a generar esa angustia? Yo voy al médico y se lo cuento y ya, no me preocupo porque soy mamá. Válido, está bien válido. Sí. Conozco a otras personas que me dicen, estoy en un entorno totalmente machista, donde mi diversidad es todo un caos, vengo a traer esta bomba también, no. O sea, pero listo, tienes tus amigos con quien hablar. Ah, que yo solamente hablo con mi mamá, está bien hablar con tu mamá. O sea, la visibilidad es el lugar seguro para hacerlo, porque no siempre se puede ser visible en todas partes. Sí, la pregunta tal vez entonces, Raúl, es ¿qué significa hacerlo visible? ¿Qué es hacerlo visible? Pues lo hablo desde mi experiencia porque es el único lugar que lo puedo decir, es un lugar de tranquilidad. Yo lo hice para quitarle el poder a la sociedad de que hablara de mi sexualidad y que me señalara. Y me ha servido mucho, me ha servido como filtro, me ha servido como tranquilidad, me ha posibilitado pensarme en muchos asuntos en clave de mi salud mental, de hacer una ruptura en mi familia frente a algunos asuntos. Para mí ha sido un lugar de oportunidad todo el tiempo, desde mi experiencia personal. Yo soy feliz cuando me llega alguien y me contacta y me dice, vi tu historia, leí lo que escribiste, me está pasando esto, porque justamente yo soy visible porque no tuve ese espacio. O sea, yo cuando tenía 17 años no tuve con quién hablar, con quién preguntar, con quién decir estoy sintiendo esto, tengo este miedo. Y poder hablarlo con alguien que ha tenido cierto acercamiento, que me va a tener una apertura, que me va a mostrar otras formas, para mí es ganancia. Porque creo que en últimas una de las formas de habitar el mundo, si bien es aprender, a disfrutar, el gozar, el compartir, creo que también lo que hagamos frente a la experiencia, a las vidas de las personas, para que su estadía en este mundo sea más grata, da una marca diferencial frente a cómo vivimos. ¿Y uno te puede contactar a ti, Raúl? Mis perfiles son públicos, mi teléfono prácticamente que está en casi todas partes, en muchos canales, porque hago parte de varias redes y varios asuntos. Si me van a buscar por redes sociales, pues buscan Raúl Esteban Valencia o Raúl Valencia y van a aparecer. Incluso si buscan en Google aparecen algunas cosas. Tengo cuenta en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube,
Mi línea de WhatsApp también es un teléfono pues también que está abierto y que también lo dejo para que me pueda contactar. Obvio, a mis ritmos contesto, porque pues también tengo familia, tengo pareja, tengo perro, tengo amigos, tengo trabajo, tengo estudio, entonces hay que entender eso, porque a veces muchas personas en su urgencia quieren que conteste ya y pues a veces no se puede. Pero me pueden contactar al 300-480-7730. Siempre voy a estar con la disponibilidad. No me las sé todas, porque no me las sé todas ni me las quiero saber todas, pero lo que no me lo sé, me lo consulto y me lo averiguo de una buena fuente. Muchas gracias, Rao. Es con todo el gusto, todo el cariño. Gracias por permitirse hablar del tema. Eso me parece muy significativo. Yo creo que uno como militante de esta causa, todo suma. O sea, cualquier apuesta, incluso hasta la misma diferencia del punto más distante de las posturas propias, suman. Nunca había conversado sobre el VIH o el SIDA. La información que tenía, como dice Rao, venía de artículos de prensa, programas de televisión y de comentarios de aquí y allá de personas sin autoridad sobre el tema. Por eso cada frase de Jorge o de Rao me abrieron a un mundo desconocido. Conversar con ellos me mostró cómo los problemas que tenemos muchas veces no existen fuera de nosotros. Diría Rafael Echavarría, un profesor que tuve hace algunos años, que muchos de esos problemas no necesitan ser resueltos, sino disueltos. Pero lo más importante para mí de conversar con Jorge y con Rao sobre el VIH y el SIDA fue reconocer que nuestra responsabilidad como padres no es solamente la de acompañar a nuestros hijos en sus procesos. Tenemos también una responsabilidad enorme con nosotros de transitar nuestros propios procesos porque son diferentes. Estas entrevistas, los testimonios, informarme para prepararme para cada capítulo y las conversaciones de trabajo con el equipo de Matices han sido una forma de continuar y asumir mi proceso con una mayor conciencia sobre la importancia de preguntar lo que nos inquieta y escuchar a otros padres para encontrar entre esos extremos un abanico de matices. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte. Y si te hizo reflexionar, o si pensaste, esto lo tiene que oír mucha gente, por supuesto, comparte nuestro episodio con tus amigos, colegas, vecinos o con familias diversas que conozcas. Padres y madres que, como todos, estamos creando espacios de amor y respeto. Cuantos más seamos mejor. Haz que Matices siga creciendo. Este podcast es posible gracias al apoyo de Creciendo en Identidad, una organización dedicada a construir un mundo en el que todas las personas, especialmente aquellas de la comunidad LGTBIQ+, sean respetadas y acogidas en colegios y empresas. Gracias a quienes hacen que Matices suene como lo escuchas. Idea original y dirección, Juanita de Francisco. Asesoría editorial, Darío Gamboa y Leonor Pacheco. Estrategia de marketing digital, Juliana Araujo. Edición y postproducción, Mario Andrés Gómez. Diseño gráfico, Paola Fajardo. La producción general estuvo a cargo de Sandra Herrera con la asistencia de producción de Dana Guerrero. Y yo, Christian Barnes, quien siempre está por ahí metiendo la cucharada. Esto es Matices. Gracias por acompañarnos. Este podcast fue producido por Coproducción Urbana. Nos escuchamos en el próximo episodio.